Gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Despierta RD. Gracias a ustedes que nos ven a través de Telemicro Internacional y aquellos que lo hacen a través de las redes sociales y por Telecentro. Muchísimas gracias. Continuando con el desarrollo de nuestro programa, bueno, pues la entrevista con Rubén Maldonado, diputado, expresidente de la Cámara de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días. Vocero del equipo de trabajo de Leonel. Leonel Fernández, proyecto Leonel Fernández 2020. Sí. Así es, buenos días, buenos días. Un honor y un placer compartir en este espacio con ustedes. Dice Botello, su compañero de bancada, ¿no? No de bancada, no, de allá en la Cámara de Diputados, Pedro Botello. que no tienen los votos suficientes para reformar la Constitución, pero que ya en abril se va a abrir esa reforma a la Constitución de la República. Pero ya lo había dicho Adriano Sánchez Roa de que sería en mayo, pero ya estamos a doblar de la esquina para reformar la Constitución. No, miren, el problema de reformar la Constitución no es tan simple, ni es un asunto tan matemático que tú lo vas a hacer desde tu casa. En la República Dominicana, nuestra Constitución establece la metodología de reforma a la Constitución. Eso es claro, eso también. Pero en el caso particular que nos atañe con la reforma constitucional que se está hablando y que se está planteando, que no hay en el Congreso ningún ambiente para ello, eso no es posible, como algunos quieren hacerlo ver. Lo primero es que Botello es uno de los antireeleccionistas más radicales que tenemos en el Congreso Dominicano. Claro, Botello ha demostrado en todo el proceso su firme decisión de no apoyar una reforma constitucional para los fines de postular a un hombre, a una persona, en este caso sería el presidente Danilo Medina. Pero en el caso general, para reformar una constitución se necesita la 2/3 parte de los votos. Y en el Congreso Dominicano, la unidad de la Cámara de Diputados y del Senado, entonces significaría que necesitan 248 votos. Y eso no es posible, no está en la mano del sector que aupa al proceso de reforma constitucional. Le faltarían unos 40 votos y pico, 40, 45 votos. 42. Más o menos 40 y pico de votos. Y yo me pregunto, si ya el Partido Revolucionario Moderno, que es la fuerza política de oposición más importante, y ha fijado y ha establecido posición clara, precisa, respecto a la decisión de no participar de un proceso de esa naturaleza, y tiene 52 diputados. Y la fuerza que acompañan al presidente Leonel Fernández, que somos 45 diputados, aparte de otros diputados que también tienen vigencia, ya que todos sabemos que nunca apoyarían ese caso, como el caso de Fidelio de Pradel, la gente del PQD, y otros diputados, Fidel Santana, que están ahí. Yo le pregunto a ustedes, si ya una cantidad tan inmensa ha establecido que no va a participar de ese proceso, que no la va a apoyar, ¿por qué seguimos insistiendo en eso? ¿Por qué seguimos insistiendo? ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar para poder convencer a esos sectores? Porque políticamente ya las dos fuerzas más importantes en contra de la reelección ya se han expresado. Ahora, lo que pasa es... Y el soborno no cambia voluntades. El soborno no cambia voluntades. Es ahí entonces también donde vamos. Yo digo, si ya esas fuerzas políticas han dicho eso, ¿cuál es la metodología que algunos, porque no creo que el presidente en eso, se lo atribuyo más bien a sectores que están alrededor del presidente y quieren motivar y crear las condiciones, no para que el presidente realmente se reelija, sino para ellos seguir en el puesto. Para hacer eso, entonces, tendríamos que ir al Congreso y cambiar la voluntad, como bien te plantea, sobre la base del soborno. Y yo me pregunto, ¿y vamos nosotros, República Dominicana, a permitir que hechos tan bochornables, tan cuestionables y hechos tan antidemocráticos sucedan sin consecuencia? No. Puede ser antidemocrático y todo lo demás, pero me acuerdo y me hago un ejercicio mental de memoria de hace unos años. En el 2015 había un equipo que cuando se intentó, antes de lograr modificar la Constitución, tenían una consigna que se llamaba firme con Leonel. De hecho, hicieron unos pines, unos botones, que cuando usted abría el saco, no sé si usted fue uno de los que lo tenía. Claro, lo tengo todavía. Lo tiene todavía. Decía, usted se abría el saco y tenía ahí, ¿de qué lado tú estás? Cuando estaba el rumor
Entonces, te abrían el saco y te decía firme con Leonel. Sí. Pero dentro de ese grupo de firmes hubo gente que apoyó esa reforma constitucional. En este momento, ¿qué nos puede a nosotros asegurar que no pasará una situación similar de una nebulosa que te dice a ti que no se puede reformar la Constitución, pero el día de la votación, como pasó en la ley de partidos, que tenían una posición, y el día de la votación todo cambió, el mismo día dentro del Congreso, la situación fue otra y le dio aquiescencia al presidente Medina? Sí, pero tú hiciste referencia a un acontecimiento histórico que está bien plasmado en la historia dominicana. No es así. Lo firme, como usted lo califica, dentro de los cuales me siento yo orgullosamente, no apoyaron el proceso de reelección simplemente cuando llegó el día al Congreso Nacional. No. El presidente Danilo Medina y una parte del comité político hicimos, dentro de los cuales jugamos roles importantes nosotros en ese momento, una serie de acuerdos, y al final de acuerdo el Partido de la Liberación Dominicana fue unificado en ese criterio. Es decir, nosotros sobre la base de un acuerdo que firmamos y que hoy estamos pidiendo que se respete, sobre la base de un acuerdo que nosotros firmamos, el partido como partido, fuimos unificados y apoyamos con nuestra reserva, porque no realmente era nuestro deseo, pero sobre la base de un acuerdo que ya se había establecido entre el sector del presidente Danilo y el sector del presidente Leonel. Entonces nosotros fuimos y apoyamos el proceso de reelección ya como partido unificado. No fue que nos cambiaron la conciencia, ni nos compraron, ni... No. Fue una decisión política donde inclusive en la Casa Nacional firmamos un pacto. Y quiero recordar a ustedes una historia que recuerden, en ese pacto lo firmó una comisión del comité político completo sentado conmigo junto al lado, públicamente en una mesa. De manera que ese pacto se hizo y sobre la base de ese pacto, entonces tuvimos una reforma constitucional para permitir que el presidente Danilo Medina se reeligiera en el año 2015. En el día de hoy, nosotros lo que estamos planteando es el respeto a ese mismo pacto que establece la metodología de cómo se iba el presidente a reelegir y hasta dónde iba a durar y lo que iba a pasar durante este proceso. Nosotros estamos exigiendo el respeto a ese pacto, pero sobre todo el respeto al pacto más sagrado que tiene la sociedad dominicana, que es la Carta Magna, que es la Constitución. La Constitución dominicana establece las reglas de juego y ha dicho cómo deben hacerse las cosas. Entonces no es posible que en el mismo medio del proceso que estamos envueltos, alguien se la invente, vamos a modificarla porque yo me quiero quedar más. No. Aquí hay un pacto social establecido y ese pacto social está delimitado por la Constitución, está garantizado por la Constitución. Entonces aquí todos tenemos que firmar y tenemos que respetar ese pacto. Entonces nosotros estamos diciendo y estamos estableciendo claro, no hay fuerza alguna que nos obligue a nosotros a romper y a violentar el pacto social en el cual nosotros en la República Dominicana hemos jurado que y si en la reunión del comité político del lunes se plantea conocer el caso de la reforma a la Constitución para habilitar al jefe del Estado como partido, como miembros de el más influyente organismo, que no es el más importante porque es el Comité Central, pero el más influyente, donde hay 80-20 a favor del presidente. Si ahí se eso dispone el próximo lunes, ¿qué pasará? Ningún comité político nacido en este país, ni en ningún país del mundo, obliga a quien habla, que a Rubén Maldonado, a hacer lo que esté en contra de lo que manda mi Constitución de la República, que es la que me rige a mí, y es la que debe regir también a todos los miembros del comité político. Y lo que deben tener mayor nivel también de respeto, igual que yo, por la Constitución. Yo no estoy atado a ningún mandato que no sea al mandato del cumplimiento de lo que establece la Constitución de la República Dominicana. Porque en determinados casos lo que podríamos verificar es qué es lo que están planteando. Si lo harían, yo dudo mucho que al final de cuentas lo hagan. Yo lo dudo. Pero en el hipotético caso de que ellos lo harían, lo hicieran, ¿qué es lo que se está planteando? Es que estamos reformando la Constitución porque en la República Dominicana la Constitución hay que modificarla por un problema de nación. No, hay que modificarla para un problema particular de lo que han planteado, de mantenerse en el puesto. No. Entonces usted La Constitución Dominicana es
inclusive la misma Constitución lo establece, los congresistas no estamos atados a ningún mandato externo, que no sea el mandato propio de la Constitución. De manera que a la hora de yo ejercer mi derecho al voto, yo lo hago en función de mi conciencia y en función de lo que yo represento como diputado de la República. De manera que eso, por ahí ellos saben que eso no es posible mantenerlo. Ahora bien, yo creo en la sensatez, yo creo en la cordura, porque solamente en un estado de locura frenética podría a alguien ocurrírsele que sobre la base de la división de la fuerza política más importante que hay en este país, que es el Partido de la Liberación Dominicana, y que crearía un funcionamiento inmediato, usted puede lograr mantenerse más allá del tiempo establecido constitucionalmente en el poder. No, aquí yo creo que la familia PLDista tiene que hacer lo que nosotros hemos sabido hacer siempre, unificarse sobre el criterio de entender que el gobierno es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, y que así como el presidente Danilo Medina llegó al poder de la mano del presidente Leonel Fernández, cuando el presidente sirvió de árbitro para que haya un proceso democrático y que en ese proceso democrático se eligiera el candidato del partido. Y ese candidato fue con todo el apoyo de la organización. Nosotros estamos pidiendo en este momento que en este proceso el presidente juegue ese mismo rol que jugó el presidente Leonel Fernández en el año 2000 para que él sea candidato presidencial, aunque no lo lograra, y en el año 2012 cuando él fue también candidato presidencial y logró el objetivo de ser presidente de la República. De manera que aquí no hay por qué tampoco rasgarse las venas, ni hay la vestidura. Aquí hay un proceso normal de competencia interna donde los que están habilitados para competir deben competir. Pero entonces, exacto, al inicio, perdón, Caminero, al inicio de responderle a la pregunta de Caminero, usted se vio, habló en rebeldía, ante el comité político en caso de que ordenara a los legisladores una modificación a la Constitución y luego va bajando el nivel y habla de sensatez. Entonces, ahí hay una dualidad. ¿Usted se inscribe dentro de los que estarían dispuestos a quemar la nave en caso de que pase la reelección? Quemar la nave nunca, porque la nave no la podemos quemar. La nave es el guardián del progreso y el desarrollo que la República Dominicana ha tenido en los últimos 20 años. Se debe a los excelentes gobiernos que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, no hay rebeldía. Yo he dicho claro, ni yo, ni ninguno de los diputados que estamos al lado del presidente Leonel Fernández, no obligaría a nadie, absolutamente nadie, ni comité político ni nadie, a actuar en contra de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros pensamos respecto a la Constitución. Eso es una parte que no se transige ni se negocia. Ahora bien, el hecho de yo llamar a la cordura, claro que sí, estoy llamando a la cordura, pero también estoy hablando de unidad, porque sabemos también que la unidad es una vía, es una calle de doble vía. La necesitamos nosotros, que queremos ir al poder, pero también lo necesitan los compañeros que están en el gobierno, ¿verdad? Y que van a salir del gobierno en el 2020, porque somos una organización política. No hay debilidad. Nosotros no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se trate de vulnerar la Constitución Dominicana para permitir una nueva repostulación del presidente Danilo Medina. ¿No es un poco exagerado cuando usted le dice al país o a través de una declaración de que no sobre su cadáver modificarían la Constitución nuevamente? Que esto inclusive trajo comentarios como, y ese es el problema, de un amigo suyo, Julio Curi, que le dice como si ese es el problema y ustedes estuvieron ahí en redes sociales un dimidirete, pero no es un poco acelerado o exagerado decir que sobre su cadáver se modificaría la Constitución. Lo último, lo que pasa es lo siguiente, nosotros establecimos, claro, un punto de vista. El punto de vista es el siguiente, bueno, si aquí te estamos diciendo que vive en un país de derecho y democracia, y usted me dice que usted va a ir al Congreso Nacional a reformar la Constitución y no le importa nada, ¿sobre qué base? Es decir, usted va a violentar los procedimientos normales que debe ser que yo como congresista vaya y actúe en función de mi conciencia y que se dé el resultado final. Bueno, si es así, no hay problema. Pero si ya yo le dije a usted que no voy, y ya le dijeron a usted todos que no lo vamos a permitir, y usted sigue insistiendo, y usted llega a eso hasta la última consecuencia, y lo somete, entonces usted está decidido a conseguir el objetivo que está buscando,
bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, y entonces ahí yo digo, y no digo yo, yo hablé en primera persona, pero yo estoy hablando realmente cuando digo eso a nombre de la bancada completa de lo que del apoyan a Partido Leonel de Fernández. la Liberación Dominicana que están al lado del presidente Leonel Fernández. Nosotros, los diputados del Partido de la Liberación Dominicana que acompañamos al presidente Leonel Fernández, que somos militantes políticos de este partido y dirigentes políticos de este partido todos, estamos diciendo que bajo ninguna circunstancia, Ahí es que voy. que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que se violente el clima de democracia y desarrollo que debe primar, que hay en República Dominicana, pero sobre todo que en el Congreso Nacional no se transgredan las normativas constitucionales para lograr un objetivo. Es decir, no vamos a permitir que el caso Odebrecht se multiplique en el Congreso Dominicano, porque también estamos completamente seguros que solamente sobre la base del chantaje y del soborno se puede lograr en el Congreso en los momentos actuales una modificación constitucional únicamente con el objetivo de permitir la repostulación presidencial. Entonces, no sé que el presidente Danilo Medina no está en esos afanes. Estoy completamente convencido que las palabras de él son sinceras y creo en las palabras del presidente Danilo Medina cuando dijo que, y juró inclusive hasta por Dios, ante nosotros los PLDistas en una asamblea y ante el país, que no se lo intentaría una nueva repostulación. Yo creo en esa palabra. Ahora, yo sé también que alrededor de él hay un grupo de dirigentes y sobre todo de funcionarios del gobierno y de legisladores, los mismos legisladores que en el 2012 le llevaron a Leonel Fernández 28 firmas, esos mismos 28, ahora están haciendo lo mismo con el presidente Danilo porque ellos son reeleccionistas impenitentes. Maldonado, hoy 28 de marzo, 7:41 de la mañana, usted me dice y me asegura que no hay una posibilidad de que se llegue a un consenso de la bancada del bloque Leonel Fernández 2020 para apoyar a una modificación en la Constitución. Y lo digo no con pataletas, sino internamente con un consenso del PLD, donde ustedes en esos acuerdos de puertas cerradas que hacen, salgan todos diciendo, apoyaremos una modificación. Esto hoy, 28 de marzo, usted me dice que eso no se va a dar. Yo te puedo asegurar que ese consenso vendrá. En el Partido de la Liberación Dominicana llegará el consenso, pero no sobre la base del acuerdo para permitir y motivar una modificación constitucional para permitirle al presidente Danilo Medina poder repostularse ahora para el año 2020. No hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Y de ahí viene el nivel de radicalismo en que a veces usted mismo acaba de decir que nosotros expresamos. Nosotros no solamente estamos convencidos de lo que estamos diciendo, no solamente, sino que nosotros estamos comprometidos con la patria, nosotros estamos comprometidos con la Constitución Dominicana. Y eso nosotros no lo vamos a negociar. ¿Y quién te habla? No tiene en su historia un solo proceso de apoyo reeleccionista. Yo estuve con Danilo Medina en el año 2007, cuando el presidente Leonel Fernández, con todas sus facultades constitucionales, porque la Constitución le permitía repostularse, él no estaba violentando nada, estaba haciendo lo que la Constitución le mandaba, y cuando no le permitió, se fue para su casa. Y yo, sin embargo, en el 2007 estuve al lado del presidente Danilo Medina en contra de esa reelección. De la misma forma que estando al lado del presidente Danilo Medina en el 2012, cuando gana e intenta modificar la Constitución para repostularse de nuevo en el 2016, me estuve al lado de quien estaba en contra de ese propósito. Yo tengo un concepto ideológico en contra de la reelección presidencial. Entonces, y mucho más de ir al Congreso, comprar a los congresistas para lograr ese objetivo. De manera que en el caso particular de quien te habla, y como yo, de esos 45 diputados que están al lado del presidente Leonel Fernández, no hay ninguna posibilidad de lograr fraccionarnos o de lograr cambiar nuestra opinión de cualquier forma, de ninguna manera. Yo sé que al final de cuentas eso no va a ser necesario, porque al final de cuentas el Partido de la Liberación Dominicana tendrá la capacidad de podernos sentar, ¿no?, en una mesa, discutir nuestros problemas y al final de la jornada salir de ahí con una posición unificada. Pero esa posición unificada nunca, absolutamente nunca, podrá ser sobre la base de violentar
lo que ya la Constitución ha establecido, Rubén. que es la no repostulación presidencial como está establecido en la Constitución. Rubén Maldonado, muchísimas gracias, Muchas gracias. por estar aquí en el día de hoy. Un placer compartir con ustedes estas humildes y pequeñas reflexiones Así es. sobre estos temas. En otro momento tendrá más reflexiones. Sí. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. No se vayan, tenemos todavía mucho más aquí en Despierta RD. En breve estaremos aquí con el doctor Durán y vamos a hablarle precisamente de lo que ocurrió ayer en el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando entrevistaron 26 postulantes, pero vamos a tratar un caso en particular. En breves hablamos.